Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 2 de integración sensorial, conceptos básicos y herramientas para la vida diaria. Bueno, dada la bienvenida, los paso con Vanessa, que es quien va a dar esta charla, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, esta segunda charla eh, vamos a ver un poquitito todo lo que tiene que ver con umbrales sensoriales y qué puede pasar en relación a cada uno de los sistemas, ¿sí? Esta charla también va a ser sobre integración sensorial, teórica, ¿sí? Después ya vamos a ir viendo eh, más adelante vamos a ver un poquito qué es lo que pasa en TDAH y en TEA, y vamos a ir viendo también después en otras clases estrategias en base a todo esto, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, antes de entrar en lo que son las estrategias prácticas, tenemos que saber por qué, por qué implementamos determinada estrategia y qué es lo que está pasando a nivel sistema nervioso, ¿no? Otra de las cosas que pensamos es también esto de que es importante el entender qué es lo que está pasando para cuando vemos una reacción poder interpretarla desde qué tipo de umbral tiene esa persona, por ejemplo, cómo procesa esa persona la información. Y yo creo que una vez que podamos entender eso ante una reacción determinada, las estrategias van saliendo. Porque al uno pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Automáticamente vamos a estar pensando, bueno, ¿cómo puedo ayudar en esta situación? En cambio, si yo entro, por ejemplo, al curso directamente con estrategias y no tenemos la base sólida del por qué antes, vamos a decir, bueno, las aprendí de memoria, pero pasa algo que estoy viendo una conducta que no me la habían mencionado en el curso y entonces no sé qué hacer. ¿No? Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Y la idea de estas dos primeras clases, que las dos primeras clases son teóricas sobre integración sensorial, es, bueno, para que entendamos esto, ¿qué puede estar pasando? Yo veo una conducta, bueno, ¿qué le está pasando a esa persona en su procesamiento sensorial? Ahora ya vimos procesamiento sensorial, vimos las etapas y las fases de la integración sensorial, cómo se llega a lograr una integración sensorial y una respuesta motriz óptima a cómo proceso yo las sensaciones. Vimos que lo que es procesamiento sensorial opera en dos sistemas, modulación por un lado y por el otro todo lo que son habilidades motoras con base sensorial. Y vimos cada uno de los sistemas, los 7 sistemas. U 8 si consideramos el sistema interoceptivo aparte, ¿sí? Pero bueno, bien vale mencionarlo porque también es algo importantísimo, ¿sí? Porque es como siento mi medio interno. Y es no solo cómo siento, a veces es también cómo no siento mi medio interno, ¿no? Eh, a veces si algo me está molestando demasiado del medio interno, por supuesto eso me va a interferir en mis habilidades diarias. Pero a veces puede pasar que algo del medio interno esté implicado en lo que es el estar bien de una persona, pero que esa persona no puede interpretar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, podemos no estar interpretando que no tomamos agua y no tenemos sed, ¿sí? O podemos no estar interpretando, bueno, dolores específicos, ¿sí? Malestares generales y demás. ¿Y en qué se va a traducir eso si yo no lo interpreto? Y obviamente en irritabilidad, ¿no? Bueno, me fui, vamos de vuelta entonces ahora con lo que hoy y la clase de hoy nos trae y nos convoca, ¿sí? La parte 2 de teoría de integración sensorial. Pasamos, Patri.
Bien. Habíamos quedado en la última clase, habíamos mencionado lo que son los perfiles sensoriales. Y ahora sí, vamos a entrar ya vimos cada uno, decía, de los sistemas, vamos a entrar en cómo cada uno de esos sistemas pueden ser registrados y procesados por una persona, ¿sí? Tenga o no un déficit de procesamiento sensorial, porque todos tenemos nuestros propios umbrales sensoriales determinados, que son los que van a determinar nuestros perfiles sensoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos una forma única de percibir cada uno de los estímulos en cada uno de nuestros 7 sistemas, ¿sí? Entonces, cuando yo les daba los ejemplos de hay personas que sienten más algunas cosas, otras que las sienten menos, pensemos en diferencias individuales, ya sin llegar a ser patológicas, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que yo les daba la clase pasada, dentro de lo que es el procesamiento vestibular y la regulación del nivel de alerta, esto que bueno, que hay personas que se despiertan súper rápido y otras que necesitan más tiempo para poder lograr un nivel de activación más óptimo. O ejemplos, hay personas que pueden, que por ejemplo yo ahora tengo algo de lana, ¿sí? Hay personas que pueden no tolerar algo de lana, ¿sí? El mismo, por ejemplo, el mismo suéter, si yo me lo saco, se lo puedo dar a otra persona que tiene mayor sensibilidad, puede que eso le pique, y es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los perfiles sensoriales individuales son distintos. Una determinada comida, por ejemplo, ¿sí? Para mí puede resultar súper picante, sin embargo, otra persona puede no resultarle nada molesta. Es más, puede llegar a encantarle y a querer más y más, con mayor nivel de picante todavía, ¿no? Bueno, o bueno, ante, no sé, la misma cantidad de abrigo, una persona puede tener más calor y la otra tener incluso hasta frío, ¿sí? Bueno, todos esos son perfiles individuales particulares. Como nosotros en cada uno de nuestros sistemas vamos pudiendo tener un registro de las sensaciones. Y acuérdense que cuando yo hablo de sensaciones y registros sensoriales, hablo de lo que es los estímulos externos, pero también los internos, los de mi propio medio interno, ¿sí? Bueno, eso con relación a lo que es perfiles sensoriales individuales. Nosotros, cada uno podemos tener un perfil individual determinado y sentir mayor cantidad de sensación que otras personas ante el mismo estímulo o sentir menos. Quiero decir también que esto va a estar determinado por nuestros umbrales sensoriales. Si tenemos umbrales sensoriales más bajitos, un umbral alto. Podemos tener en algunos sentidos umbrales bajos, en algunos sentidos umbrales altos, ¿sí? Esto dentro de parámetros que están estudiados y están estipulados. Entonces, nosotros cuando tomamos una evaluación de cómo esto funciona, cómo sentimos las sensaciones tanto externas como internas, porque sí se puede medir, de hecho hay evaluaciones estandarizadas que tomamos los terapistas ocupacionales que estamos formados en esto, y que precisamente lo que determinan es esto, es cómo estamos registrando las sensaciones en cada uno de los sistemas sensoriales. Entonces, esto es cuantitativo, es decir, yo tengo una línea, un rango medio de
registro donde dentro de ese rango medio, por ahí yo puedo sentirlo más, el pullover de lana o menos. Yo soy funcional, a mí no me determina eso, de última no me lo pondré, me pondré uno de algodón, ¿sí? Pero no tengo una sobrereacción extrema a esa textura. Bueno, hay personas que cuando hablamos de déficit de procesamiento sensorial, de modulación en este caso, hay personas que están fuera de ese rango medio, ¿sí? Y que pueden tener una desviación estándar de ese rango medio o dos desviaciones estándar, lo que llamamos umbral extremo, ¿sí? Donde las respuestas son muy desorganizadas, ¿sí? Y nos vamos a encontrar dentro de esta posibilidad cuantitativa de la que yo le estoy hablando, que dentro de la tipicidad tenemos, les decía, hasta dos posibles desviaciones estándar de ese corrimiento. Tanto hacia arriba, es decir, lo siento más que el resto, o hacia abajo, es decir, lo siento menos que el resto, ¿sí? Entonces tenemos una tipicidad y tenemos una posible desviación estándar hacia arriba, dos posibles desviaciones estándar hacia arriba, o también una o dos posibles desviaciones estándar hacia abajo, es decir, lo siento menos o lo siento. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces qué pasa cuando tenemos ese corrimiento, es decir, bueno, algo acá está perjudicando la funcionalidad en lo que es la vida diaria, ¿sí? Entonces, yo les decía que tenemos umbrales sensoriales particulares, cada uno de nosotros, con cada uno de los sistemas, que pueden llegar a ser más o menos molestos, pero que no nos entorpece nuestra vida diaria, ¿sí? Eso va a estar determinado, y les decía antes, por los umbrales, o sea, el perfil sensorial. Nuestra respuesta hacia eso va a estar determinada por el umbral sensorial. Y el umbral sensorial es a partir de cuando yo empiezo a sentir algo, ¿sí? A partir de cuando tengo registro de una sensación, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí, según mi umbral, a mí un toque, este toque, por ejemplo, me puede resultar, estamos hablando de extremos, ¿sí? Este toque me puede resultar extremadamente doloroso o puedo ni siquiera sentirlo, no lo llegué a sentir. Si no lo llegué a sentir es que no alcanzó mi umbral, porque todavía no registré el estímulo, ¿sí? A partir de que yo registro un estímulo, ese es mi umbral sensorial, ¿sí? Y como les decía, si yo tengo desde lo que es lo típico algún tipo de desviación en conducta, o sea, dentro del cuerpo lo vamos a sentir o como que no sentí el estímulo o como que lo sentí sobremanera. Dentro de la respuesta que yo voy a dar a eso, puedo tener una desorganización de la conducta porque lo sentí una barbaridad o una baja activación, si no sentí el estímulo que yo tendría que haber sentido. Bien. Bueno, vamos a ver ahora qué puede pasar a raíz de esto en la siguiente diapositiva. ¿Qué puede pasar cuando tenemos umbrales sensoriales extremos? ¿Sí? Obviamente, cuando tenemos umbrales sensoriales extremos, eso nos va a afectar en nuestro nivel de actividad, en la atención, el afecto y la acción, ¿sí? Porque nos va a afectar en todas en todo el desempeño, en todas las actividades de la vida diaria, en la relación con otros, por supuesto, ¿sí? Porque si yo estoy reaccionando a cada estímulo del ambiente, primero que la voy a estar pasando horrible, porque voy a estar con un nivel de estrés increíble y un nivel de alertividad tremendo. Pero aparte, obviamente, no puedo ser funcional en nada. Y el nivel de actividad que tiene mucha relación con lo que es el nivel de alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo estar con muchísimo nivel de actividad o puedo estar con un nivel de alerta muy bajo y no llego a tener un estado de alerta óptimo, ¿sí? Que eso me va a determinar el resto de las cuestiones. Es decir, yo puedo prestar atención, yo puedo hacer una acción efectiva en el ambiente y si estoy con un nivel
de alerta, que eso, muy alto, muy bajo, no, me va a afectar en todo el resto. ¿Sí? Bien, pasamos. Bueno, esto es lo que les decía un poquitito antes, qué pasa con los umbrales sensoriales, siendo que pueden ser altos o bajos, ¿sí? Si yo tengo, les decía, el umbral es a partir de donde empiezo a registrar el estímulo. Si yo tengo un umbral muy alto, yo necesito mucho estímulo para alcanzarlo. Y como les mostraba antes, este toque, ¿no? Puede ser que esté implicado si es suavecito el sistema táctil, ¿sí? Si yo tengo un umbral sensorial en el sistema táctil muy alto, ese toque yo no lo registré porque el estímulo opera en una línea media. Nunca me llegó a alcanzar el umbral, nunca lo registré. No lo sentí, ¿sí? Si me tocan, entonces, si tengo este umbral, no lo voy a sentir, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo el umbral muy bajito, fíjense, este mismo toque sobrepasó mi umbral. Es decir, no es que solamente lo sentí, sino que ya me llegó a niveles dolorosos. Sobrepasar el umbral, entonces duele, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos en los casos de umbrales bajitos con cosas que duelen y que uno dice, ¿cómo te? Sí, me duele, ¿sí? Por ejemplo, como les decía antes, el suéter puede doler, el corte de pelo puede doler. Pensemos en otro que no sea táctil, auditivo, ¿no? Si yo tengo un umbral bajito a nivel auditivo, va a haber sonidos que me van a doler. ¿Mm? Eh, por ejemplo, ¿sí? Y si yo lo tengo muy alto, probablemente voy a necesitar, ¿sí? Mucho más estímulo que el resto para poder empezar a sentir mi cuerpo o empezar a sentir determinados sistemas sensoriales, ¿sí? Ahora, yo puedo tener un umbral bajito o un umbral alto, pero dentro de este tipo de registro sensorial particular que yo tengo, puedo llegar a tener ante eso, ante un umbral extremo, estamos hablando, dos tipos de respuestas comportamentales, ¿sí? Puede ser que yo tenga una respuesta activa, es decir, que yo pretenda contrarrestar mi umbral. Ahora lo vamos a ver más gráfico en un cuadrito, ¿sí? Es decir, yo voy a ir en contra de mi umbral para poder contrarrestarlo, o pasivos, es decir, yo no quiero contrarrestar mi umbral, voy acorde a mi umbral. Ahora en el cuadro vamos a entender mejor qué significa esto, ir acorde o pretender contrarrestarlo, que va a quedar como un poco más claro y vamos a dar algunos ejemplos. Ahí lo tenemos. ¿Por qué decía pasar directamente al cuadrito? Porque pasamos directamente al cuadrito y en el cuadrito, en lugar de verlo con las respuestas aisladas, ya lo vamos a ver en conjunción con un umbral determinado. Entonces ahí va a ser más fácil de entender, ¿sí? Vamos a empezar por los umbrales, ¿sí? Vamos a empezar por las personas que tienen un umbral alto. Bien, entonces tenemos un umbral alto de registro sensorial, que les decía antes, necesitamos mucho estímulo para poder alcanzarlo, porque todo el rango de estímulos me opera acá, en un rango medio, ¿sí? Entonces nunca me alcanza mi umbral. ¿Hasta ahí vamos? Bien, ahora, yo teniendo este tipo de registro de sensaciones, estos estímulos y este tipo de registro de sensaciones, puedo ir acorde al umbral. Si yo voy acorde a mi umbral, no lo quiero contrarrestar, ¿sí? No intento modificar mi umbral. Entonces, me voy a quedar, es una actitud pasiva en relación al umbral, ¿sí? Entonces me voy a quedar con lo que se llama hiporrespuesta. Va a ser una persona hipoactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber baja exploración, va a haber bajo registro, por supuesto, porque no estoy registrando los estímulos, va a haber bajo registro del entorno, ¿sí? Entonces voy a ser una persona que voy a aparentar que no me importa nada lo que está pasando alrededor mío, ¿sí? Es una persona que voy a estar así, bueno, no registro lo que está pasando,
¿sí? Y si hay sonidos fuertes, si hay muchas cosas visuales, si hay movimiento y demás, a mí como que no me importara, digamos, por decirlo de alguna forma, no me importa. Entonces me quedo así como, bueno, no estoy registrando qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Ahora, si yo tengo ese umbral alto, seguimos, si yo tengo un umbral alto, pero yo intento contrarrestar ese umbral, es decir, mi respuesta de comportamiento no es pasiva, sino activa, lo que yo voy a estar haciendo es buscando sensaciones continuamente que me alcancen el umbral, ¿sí? Entonces, pensemos, si yo tengo un umbral alto táctil, ¿qué voy a hacer? Voy a estar todo el tiempo tocando cosas, o chocándome, o golpeando las manos contra la mesa, haciendo tamborileo contra cosas duras, porque necesito un impacto más fuerte para poder sentir lo que otros con un toquecito ya solo lo sintieron, ¿sí? Entonces, táctil, si yo tengo un umbral alto, supónganse vestibular, ¿no? De movimiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar movimiento todo el tiempo. Y no solo voy a buscar movimiento, acuérdense que el vestibular tiene que ver con los cambios de posición, entonces voy a buscar ponerme boca abajo, voy a buscar saltar, ¿sí? Voy a buscar hacer deportes extremos, ¿sí? El caso de las personas que hacen deportes extremos, bueno, pasa esto, tienen un umbral muy alto a nivel vestibular. Bueno, pueden ser funcionales, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa cuando es tan alto y encima eso nos limita con las actividades de la vida diaria? ¿Por qué? Porque no podemos estar quietos ni un segundo. No podemos estar quietos en el salón de clase, por ejemplo. ¿Sí? Ahí es donde se torna disfuncional ese umbral extremo. ¿Mm? Entonces buscamos sensaciones todo el tiempo, ¿sí? Y si yo tengo bajo registro propioceptivo, por ahí me choco, me golpeo, hasta me lastimo, ¿sí? Porque necesito que mis músculos y mis articulaciones empiecen a sentir algo que de otra manera no lo están sintiendo, ¿sí? Bien. Piensen esto en cada uno de los sistemas sensoriales, ¿sí? Entonces, umbral alto, si yo tengo una actitud pasiva, voy a tener nada, no me importa nada, voy a tener una hipoexploración, o sea, baja exploración, falta de registro. Si yo tengo una respuesta activa, voy a estar buscando sensaciones todo el tiempo. Y no solo de toque, ¿sí? Puedo ser un buscador de sensaciones oral, si tengo un umbral alto táctil, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que todo el tiempo esté comiendo cosas extremadamente picantes, que me meta a la boca cosas que no son comestibles, que tenga pica, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cuestiones también pueden llegar a tener que ver con una búsqueda oral, porque el cuerpo necesita sentir, el cuerpo necesita sentir para poder funcionar. ¿Sí? ¿Cómo conocemos el mundo? Y lo conocemos por la interacción. Y si yo en esa interacción no obtengo respuesta, bueno, me va a pasar eso, que me voy a quedar panchísima y que no voy a ser funcional porque el nivel de alerta va a ser extremadamente bajo, entonces va a parecer que nada del mundo me importa, o voy a estar todo el tiempo en continua búsqueda de sensación. Ahora, si yo tengo un umbral bajo, ¿sí? Un estímulo medio que opera acá lo pasó súper rápido. O sea, súper rápido, un estímulo medio me puede llegar a causar dolor. Yo digo un malestar, puede ser un malestar extremo, pero ese malestar extremo puede ser hasta doloroso, ¿sí? Entonces, si yo voy acorde a mi umbral, es decir, no pretendo modificarlo, yo tengo un umbral bajito, y no pretendo modificarlo, lo que voy a tener es una extremada sensibilidad al entorno. ¿Por qué? Porque yo, supongo que estoy tranquila, pero de repente me llegó un estímulo para el cual yo soy extremadamente sensible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no intenté contrarrestar ese umbral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hiperresponder. Voy a tener respuestas exageradas. ¿Sí? Entonces, respuestas exageradas que pueden ser desde irrumpir en llantos, tirarme al piso, ¿sí? No sé,
tener tanta desorganización que puedo llegar a empezar a patalear, a golpearme la cabeza contra la pared, ¿sí? Hacer respuestas realmente muy desorganizadas y súper activas porque son súper alertantes, ¿sí? Ustedes piensen que ante este toque, como les decía antes, ante este toque, una persona que no tiene un déficit de procesamiento sensorial y modulación, bueno, no reacciona demasiado. Una persona ante este toque que tiene un umbral muy bajito táctil puede reaccionar como si le estuvieran clavando un cuchillo. Y bueno, ¿y cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros si nos clavan un cuchillo? Más vale que vamos a empezar a los gritos, ¿no? Bueno, a eso llamamos respuesta exagerada, ¿sí? El estímulo no condicionaría una respuesta de esta magnitud de no ser que uno no tuviese un umbral extremo bajo, ¿sí? Ahora bien, eso porque yo no hice nada para contrarrestar el umbral. Entonces, hiperreaccioné cada vez que un estímulo del ambiente me llegó. Imagínense estar hiperreaccionando constantemente, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo una conducta activa e intento contrarrestar el umbral, voy a vivir todo el tiempo con lo que llamamos evitación sensorial, ¿sí? O evitamiento sensorial. Entonces, me voy a intentar proteger. En la otra conducta yo hiperreaccionaba, no me intentaba proteger, pero cada vez que me llegaba un estímulo hiperreaccionaba. Yo ahora lo que hago es de manera activa intentar protegerme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Armarme un caparazón, cerrarme en mí misma y de manera voluntaria decir yo al mundo no quiero salir porque el mundo es peligrosísimo para mí. ¿Sí? Incluso lo que es umbral muy extremo y respuesta muy extrema, se puede llegar a lo que llamamos un shutdown, que es un cierre total de canales, es decir, cerré auditivo, cerré visual, cerré todo, me puse como una tortuga y no hay Cristo que venga a poder sacarme de ahí, ¿sí? Es una protección activa que yo hago ante un mundo que me resulta extremadamente amenazante. Claro, y cuando lo tenés esto en No forma llegando a ese extremo. permanente, cuando esto lo tenés en forma permanente, entonces tendés a estar todo el tiempo protegiéndote, ¿no? Y teníamos en el instituto una de las nenas que estaba todo el tiempo así, ¿no? Como que no, le costaba muchísimo, digamos, poder, digamos, estar atenta al entorno y poder estar, porque ella por las dudas siempre estaba tapándose, digo, ¿no? Y Eh, mientras más me tapo, mejor. Si tapo oreja, Claro, tapo ojo, mejor. claro. Con lo cual era también Sí. inhabilitante en cuanto que quizás estaba caminando y también hacía lo mismo y se podía caer, perdía el equilibrio. eh, Era como Sí, más fuerte que ella, sí, sí. digamos, ante cualquier cosa que pudiera parecerle como que me iba a parecer un estímulo aversivo, digamos, para ella, Obvio, ella ya se sí. Es protegía. que es más. Claro, claro. Tal cual. Es que sí, es aversivo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces uno busca activamente protegerse de todo eso. Y me quedo pensando que voy a hacer una salvedad, porque por ahí con esto que decías, Patri, que bueno, tenemos una nena que está todo el tiempo así, 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 actitudinalmente uno a priori puede decir, ah, bueno, pero está el que está así, que no me importa nada, porque tiene baja exploración por bajo registro, y está el que está también, a ver, aislado, no voy a decir no, que parece, que aparenta, pero de manera voluntaria, ¿sí? Protegiéndose. Está bien, pero ahí hay que diferenciar lo que es el nivel de alerta, ¿sí? Porque la persona que tiene el umbral bajo va a estar con nivel de actividad, el nivel de actividad va a ser bajísimo en los dos. El nivel de actividad, es decir, de movimiento, ¿sí? Va a ser bajísimo en los dos, en ambos casos.
Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una persona que tiene un umbral bajo y está con un nivel bajísimo de actividad, para contrarrestar el umbral bajo que tiene porque se está protegiendo, va a estar con un nivel de alerta muy alto, porque estar súper alertado, es va a estar así, pendiente de qué es lo que pasa todo el tiempo, porque cualquier cosa le puede resultar amenazante. En cambio, el que tiene un umbral alto y está con un nivel de actividad bajísimo, porque en realidad no le interesa lo que pasa, porque no lo está sintiendo, también está con un nivel motor muy bajo, pero su nivel de alerta es precisamente muy bajo también. Entonces no está alertado, ¿sí? Está como, bueno, como que nada le da miedo, ¿sí? Como, bueno, yo puedo estar tranquilamente así, pero si pasa algo, no sé, pasa una sirena muy estridente por afuera, bueno, no me perturbo, ¿sí? Por eso. Entonces ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque por ahí lo vemos y decimos, ah, están los dos quietos, motrizmente hablando, ¿no? Entonces sí, están los dos quietos, pero uno porque no registra el entorno y el otro porque se protege de ese entorno tapándose. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente. Y esto lo vemos, ¿eh? Lo vemos un montón en la práctica, lo vemos muchísimo. Este es el mismo gráfico de los cuadrantes, de los que pasamos recién, pero es un gráfico que, bueno, a priori se nota más dinámico, es el gráfico de Winnie Dan, que es el que usamos cuando pasamos la evaluación de perfil sensorial, las nuevas versiones de la evaluación de perfil sensorial, en donde, bueno, situamos los perfiles sensoriales de cada persona que evaluamos dentro de este gráfico, que es lo mismo, porque fíjense que los cuadrantes son los mismos, pero por ahí ustedes lo pueden llegar a ver así, que es una forma incluso más dinámica de graficarlo. Ven que están los 4 cuadrantes, el de registro, que es debajo de registro, el de búsqueda sensorial, el de evitación sensorial y el de sensibilidad. ¿Sí? Ven que están las mismas condiciones. Umbrales alto-bajo, respuesta activa-pasiva, ¿sí? Fíjense, umbral neurológico y autorregulación de la conducta, que es lo que les decía antes. ¿Sí? Bueno, puedo regular mi conducta en base a cómo lo estoy sintiendo o no, porque ya me sobrepasó. ¿Sí? Bueno, eso en relación a umbrales sensoriales. Ahora, acuérdense que habíamos dicho en la primer clase que podía manifestarse un déficit de integración sensorial. Bueno, en modulación, por supuesto, como vimos hasta ahora, con los umbrales sensoriales determinados de cada persona, con patrones de hiper o hiporrespuestas, patrones mixtos puede haber también, puede haber patrones mixtos. No solo, eso no lo dije, no solo en conjunción con umbrales bajos o altos según diferentes sistemas, sino también dentro de un mismo sistema puede haber un patrón mixto. Y esto es con las particularidades de los distintos estímulos. Porque puedo tener un registro sensorial, por ejemplo, muy bajito, táctil, en tanto algunas texturas determinadas, porque eso tiene que ver con qué tipo de receptores están implicados y cómo llega el estímulo y demás, y puedo incluso buscar algunas sensaciones de otro tipo de texturas. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene lo que llamamos resistencia táctil solamente al algodón, ¿sí? No puede algodón o texturas similares, algodón, guata, todo eso no lo puede tocar, ¿sí? Pero todo lo que son texturas húmedas las busca activamente. Entonces lo que es espuma de afeitar y todo eso lo busca. Ese es un patrón mixto. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es una diferenciación más puntillosa de receptores y en realidad más, ya ahí sí vemos puntualmente cuáles son es una discriminación de estímulos dentro de un patrón mixto, ¿sí? Que por supuesto es más complejo de evaluar, obviamente. Y después, bueno, patrones mixtos, no serían patrones mixtos, pero sí lo que podemos tener es una variabilidad de umbrales sensoriales, tanto que si en un sistema lo podemos tener bajito, en otro sistema lo podemos tener alto. ¿Sí? Eso en relación a la modulación, a los déficits de procesamiento sensorial en la modulación, y podemos tener, acuérdense, los déficits de procesamiento motor,
con base sensorial, ¿sí? Traducido en parte final de esa ecuación, dispraxia. Parte final de toda la ecuación de cómo es el procesamiento motor, acuérdense, ideación, planeación motora, bueno, registro primero, ¿sí? Discriminación sensorial, me estoy pasando los pasos en cualquier orden, ¿eh? Bueno, sería registro, discriminación, ideación, planificación y praxia, o sea, todo lo que es motor con base sensorial. Ahí lo dije en orden, ahí lo fui diciendo, en el orden del procesamiento correcto. Entonces, ¿qué podemos tener? Problemas en la detección, orientación y registro del input sensorial, motor, o déficit en la modulación y procesamiento sensorial, patrones de hiper o hiporrespuesta a patrones mixtos. Vamos a ver entonces ahora cuáles pueden llegar a ser las manifestaciones dentro de cada sistema, ¿sí? Les decía antes, nosotras, sobre todo los terapistas ocupacionales, miramos, vemos una conducta y pensamos en sensorial, ¿sí? Vemos una reacción y pensamos en sensorial. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué podemos estar mirando? ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles pueden ser los signos del procesamiento sensorial inadecuado dentro del input vestibular, ¿sí? Bueno, un poco ya venimos charlándolo a medida que vamos hablando de cómo es el procesamiento, de cómo es todo el proceso, digamos, normal de lo que pasa internamente. Entonces fuimos dando algunos ejemplos de, bueno, qué pasa cuando eso no es del todo así, tan fino, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco más como para que quede, bueno, qué tipo de reacciones podemos llegar a tener. Podemos tener personas que buscan importantes cantidades de input sensorial o que evitan experiencias del movimiento. Los que buscan importante cantidad de experiencias sensoriales vestibulares van a ser personas que que decía que hagan deportes extremos, que les encante la velocidad, ¿sí? Que en las hamacas se hamaquen, pero casi que de vuelta a la hamaca, ¿no? O que salten demasiado, que puedan llegar a no correr, a no tener registro de los riesgos, ¿sí? También teníamos un paciente en el set que salía corriendo ante cada vez que había ruido ascensor porque quería tirarse por el hueco del ascensor cada vez que creía que esa posibilidad existía. Así que bueno, eso es el límite de no conocer riesgos tampoco, ¿sí? O podemos tener evitación de experiencias de movimiento. Y la evitación de la experiencia de movimiento a veces también puede estar dada por el saber, el conocer malestares físicos, ¿sí? Yo tenía un paciente que me decía que estaba acostumbrado ya a vivir con náuseas, estaba nauseoso todo el tiempo, ¿sí? Porque todos los movimientos del ambiente le provocaban un terrible malestar. Entonces todo el tiempo vivía con náuseas por cualquier movimiento. Entonces es eso, bueno, ¿por qué se evitan las experiencias motrices? Y a veces porque generan otro tipo también de malestares físicos asociados, ¿sí? Inseguridad gravitacional. La inseguridad gravitacional tiene que ver con el miedo, porque acuérdense que decíamos que el sistema vestibular tiene que ver con el registro de la gravedad, ¿sí? De la gravedad que ejerce la Tierra. Entonces, fíjense que tiene que ver con el miedo del despegar los pies del piso, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con personas que tienen inseguridad gravitacional, que todo el tiempo tienen que estar agarradas porque el caminar mismo les puede llegar a pensar que se pueden caer, ¿sí? Por supuesto que evitan superficies inestables y son personas
que todo lo que tiene que ver con las superficies del piso lo sienten un montón. Entonces, por ahí, una escalera que es abierta, no la van a poder llegar a subir, o sea, que solo tiene la parte de la tabla para pisar, ¿sí? Pero que no tiene baranda contenedora o que no es maciza, cerrada, ¿sí? No se van a atrever a subirla, ¿sí? En cambio, una escalera maciza, de cemento maciza, quizás sí. ¿Por qué? Porque está más adherida a la gravedad de la Tierra, ¿sí? Bueno, vamos a encontrarnos con movimientos disminuidos, ¿sí? Movimientos activos disminuidos, pobres respuestas posturales. Estas dos categorías pueden incluir también personas que la marcha incluso nos puede llegar a parecer rara y uno dice, ¿qué pasa con esta marcha? Bueno, que en realidad lo que también está disminuido es el balanceo de los brazos que acompaña a esa marcha, ¿sí? Ustedes vieron que cuando nosotros caminamos, tenemos que, de manera contralateral, hacer el mismo movimiento de nuestros brazos que de nuestras piernas, ¿sí? Es decir, si se adelanta la pierna izquierda, tengo que adelantar el brazo derecho para compensar el movimiento, ¿sí? Y viceversa. Bueno, ese movimiento, ese acompañamiento de brazos no está presente. ¿Mm? Pobres respuestas posturales también se va a traducir en la imposibilidad de mantener una postura erguida, incluso estando sentados, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la postura esta que decimos, bueno, ¿cuál es la ideal? La más ergonómica es la de tener las articulaciones a 90 grados, ¿sí? Cadera, rodilla, tobillo, bueno. Quizá es una persona que, acuérdense que podíamos tener personas con dificultades posturales y personas con dificultades de dispraxia, ¿sí? Bueno, las dificultades posturales vienen también de lo que es el input vestibular, porque está asociado a lo que es el tono muscular también, ¿sí? Entonces, personas que tienen que estar apoyadas todo el tiempo porque sus estructuras no le permiten mantener una postura erguida por un tiempo o por grandes cantidades de tiempo, porque por ahí durante un tiempo sí lo pueden hacer, pero después de un ratito ya están como buscando apoyos, ¿sí? Para el cuerpo. O bien personas que les gustan girar, dar vueltas como trompo, les gustan los objetos que giran, ¿sí? O pueden estar todo el tiempo meciéndose en la hamaca o en el lugar, entonces vemos personas que están, ¿no? O puede ser también con movimientos motores de manos, ¿sí? O que tienen que estar tocando cosas todo el tiempo, ¿sí? O esto. Ahora es como más conocido lo que son las reacciones de steaming, ¿no? De autorregulación también motriz fina. Entonces tenemos hasta elementos que son para tocar. Bueno, tiene que ver también, en muchos casos, con esta cuestión de input vestibular, ¿sí? O personas que se golpean las orejas o la cabeza para inducir también estimulación vibratoria, ¿sí? Bueno. También acuérdense que el sistema vestibular está implicado en el nivel de alerta, entonces también podemos encontrar personas con nivel de alerta muy bajo, muy adormiladas, o personas con nivel de alerta muy alto, que estén como muy activadas, ¿sí? Y eso no les permita tampoco poder tener un nivel de concentración óptimo, ¿sí? Bien, ¿estamos? Son ejemplos, así que son posibilidades, ¿no? Obviamente. En cuanto a input táctil, podemos tener personas que sobrereaccionan o que se irritan ante muchas de las actividades de autocuidados, prendas de vestir, etc. Por eso les digo que muchos de estos ejemplos que vemos, como ejemplos ahora acá, ya los vimos a medida que fuimos hablando de los sistemas, ¿sí? Entonces hay personas que pueden tener respuestas exageradas porque pueden sentir demasiado cortes de pelo, cortes de uña, ¿sí? El sonarse la nariz, el cepillarse los dientes, ni que hablar, que encima es súper invasivo. Usa patrones inusuales de descarga de peso como reacción
de evitación o buscando una cantidad importante de input propioceptivo. Por ejemplo, caminar en puntas de pie, descarga de peso sobre manos en puño, etc. El caminar en puntas de pie muchas veces tiene mucha relación con un umbral bajito táctil, ¿sí? Y muchas veces también tiene relación con déficit de procesamiento vestibular y propioceptivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense cuando yo les decía del sistema propioceptivo y la descarga de peso, es decir, cómo es ese patrón de marcha, ¿sí? Talón, punta, ¿sí? Tengo que saber cómo cambiar la fuerza ante cada lado, ¿sí? Cada vez que voy a dar un paso. A la vez, eso en cuanto a propioceptivo, ¿sí? Vestibular, imagínense que todo lo que tiene que ver con caminar impacta en el sistema vestibular de lleno, que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Y a la vez, en el sistema táctil, porque a veces si tenemos mucha hipersensibilidad, lo que queremos hacer sin pensarlo es tratar de evitar la mayor cantidad de contacto posible. Entonces yo trato de que mi cuerpo se contacte con una superficie que me molesta, como es la superficie del piso, lo menos posible, ¿sí? Entonces voy a intentar contactarme con el mundo solamente con la puntita. Y esto también lo vamos a ver en todo, pero también lo vamos a ver por ahí en alimentación, donde entonces por ahí agarran los elementos con la mano, ¿sí? Y así súper distal, porque todo el resto de la mano no vaya a ser cosa que lo toque y eso moleste, ¿sí? Entonces agarro todo así. Es como un patrón de agarre también, bastante distal, es decir, bastante lejano al centro del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, mientras menos cantidad de superficie de mi piel toque algo externo, más protegido voy a estar de eso que me molesta, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos con esto, por ahí, con gente que camina en puntas de pie o con gente que hace diferentes tipos de descarga de peso también en el resto del cuerpo, tanto para evitar como para buscar. También tenemos en el set, por ejemplo, chicos que buscan siempre presión profunda, pero en determinadas partes del cuerpo, ¿no? Tenemos un concurrente que busca, por ejemplo, en el mentón, ¿verdad? Y entonces es bien localizado, es ahí donde necesitan sentirlo, pero ahí lo necesitan sentir profundo, ¿sí? Bueno, por supuesto, como ya dijimos antes, hiporresponsividad a estímulos amenazantes, ¿sí? Limitado desarrollo de habilidades manuales y de uso de utensilio, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Imagínense, si yo tengo problemas para tocar, ¿cómo no voy a tener dificultades para encima adquirir un movimiento con propósito y que sea siempre el mismo? ¿Sí? Bien. Evitación del tacto social. El tacto social es la cercanía con el resto de las personas, entonces puede ser que haya personas que tengan imposibilidades de estar en filas, ¿sí? O en lugares donde hay conglomerado de gente, ¿sí? En un acto, por ejemplo, escolar. Pensemos siempre, bueno, estamos llevando también a situaciones cotidianas que uno las puede imaginar, ¿sí? Entonces, imagínense un chico con esta problemática, bueno, en el acto de la escuela, ¿no? O buscar frotar o rasgar superficies o texturas. Y también muchas veces pasa que donde es tocada una persona, ahí se empieza a rascar, ¿sí? Vos la tocás suavecito y de repente se empieza a rascar esa parte que le toca. O tocó de casualidad, ¿no? Tocó un mueble y entonces ahí se empieza a rascar. Porque eso también, eso se corresponde con un umbral bajo. Vos decís, pero está buscando sensación profunda, ¿por qué se rasca? Sí, lo está buscando sensación profunda para aminorar lo que le generó antes el toque suave, ¿sí? Entonces, ese toque suave fue tan molesto que entonces busca taparlo con algo profundo, porque acuérdense que la sensación profunda apacigua, mientras que la sensación superficial alerta. Esto también lo vamos a usar, voy a spoilear las clases de estrategias
lo vamos a usar como herramienta a veces cuando sabemos que hay mucha aversión hacia algún contacto de algo, buscando presión profunda previa. ¿No? En este caso lo que hacen las personas que si vos los tocas se rascan es buscar apaciguar eso que les molestó, pero lo buscan después. Entonces yo, si sé que tengo una persona que le está molestando mucho el contacto con algo y tiene que escribir y le molesta sobremanera, por ejemplo, el contacto con la lapicera, entonces primero le voy a hacer yo presión profunda, ¿sí? Cepillado de dientes, corte de uñas, ¿sí? Voy a hacer presión profunda, en ese caso localizada, sobre la zona donde quiero disminuir un poquito esa sensación que después me va a molestar tanto, yo sé que me va a molestar, ¿sí? Entonces buscamos hacer una especie de apertura sensorial y es decir, me agarro de mi sistema propioceptivo, digo, bueno, vamos al sistema propioceptivo para que el sistema propioceptivo brinde una sensación relajante para que después disminuya un poco la aversión que va a tener que sentir inevitablemente cuando tenga que tocar con el sistema táctil, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, nos agarramos de esto también para estrategias. Hay personas que lo hacen solas una vez que el estímulo nocivo ya pasó y bueno, nosotros lo podemos usar como una cuestión anticipatoria, ¿no? De eso. Bien. Pasamos del táctil, ahí va, al propioceptivo que podemos ver, ¿sí? Tendencia a evitar soportar peso sobre manos y pies, ¿sí? También esto tiene que ver con los patrones de descarga de peso, ¿sí? Y de movimiento. Entonces, bueno, esto también va a tener que ver con el caminar en puntas de pie, por ejemplo. ¿Sí? Exhibe placer cuando se lo tira o empuja desde sus extremidades, ¿sí? Entonces vamos a tener pacientes que necesitan, o que se los lleve muy, 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 muy fuerte a bicho bolita o la extensión completa y mientras más se los estira, ellos mejor input reciben propioceptivo, por ejemplo, tipo Tupac Amaru, ¿no? Así como que, bueno, como que me estiren y me estirás, bueno, lo más posible, ¿sí? Eh, percepción segmentada de cuerpo, pobres límites corporales. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente si yo no siento mis músculos y mis articulaciones, mi percepción de esquema corporal va a estar obviamente fragmentada, ¿sí? Voy a sentir, voy a conocer ese homúnculo motor, digamos, va a estar como conociendo mis partes corporales sin poder integrarlas del todo a una totalidad del cuerpo, ¿sí? Por eso es que ahí es donde nos vamos a encontrar con mucha torpeza, acá sí, vamos a encontrar con mucha torpeza. O con personas que, hablando de marcha, que caminan como robots, ¿sí? Sin poder disociar tampoco bueno, decía por ejemplo antes el acompañamiento de los brazos, pero también la disociación de cinturas, ¿sí? La cintura escapular con la cintura pélvica, entonces van en línea siempre, juntas, por eso se mueven como robots, ¿sí? Porque este movimiento disociativo, pues yo ahí la cadera la tengo fija, y ahí la estoy disociando, este movimiento es muy difícil de hacer y muy difícil de coordinar, si yo mi sistema propioceptivo lo tengo con bajo registro, ¿sí? Bueno, patrones inusuales de descarga de peso ya lo dijimos, disfruta juguetes que vibran, por supuesto, la vibración da mucho input sensorial propioceptivo en terapia, en integración sensorial lo usamos mucho elementos vibratorios, ¿sí? Bueno, busca inusuales cantidades de input propioceptivo oral, ¿sí? Mastica o chupa objetos no comestibles, también habíamos dado el ejemplo antes. Y, por ejemplo, bueno, aleteo o rocking, que decía, todo esto tiene que ver con ambos sistemas. Porque si encima, si yo busco el registro, porque no lo siento desde lo propioceptivo, si implica movimientos motores, también va a estar relacionado, por ejemplo, por supuesto, el sistema vestibular, ¿sí? Entonces ahí es como que tenemos los dos input registrados. Si yo empiezo a moverme para todos lados, tengo un input propioceptivo y también tengo un input vestibular. Joya.
Me viene bárbaro. Sí, bueno, buenísimo. Bien, entonces, si tengo un procesamiento sensorial inadecuado dentro de lo que es el input auditivo, vamos a tener personas que se irritan ante ruidos ambientales de la rutina diaria, ¿sí? Por ejemplo, de electrodomésticos. Me pasa mucho con personas que se molestan un montón con ladridos de perros, ¿sí? O le desagradan los lugares o situaciones ruidosas, por ejemplo, fiestas y demás. En estos lugares, dentro de todo, bueno, uno puede tener eh, algo, bueno, ya se lo espera, digamos, ¿no? Algo de anticipación, pero lo que es algo que irrumpe todavía cuando encima que mi sistema sensorial está con un umbral bajo y no puede tolerar determinados estímulos y encima es intempestivo, imagínense que eso es peor porque no pude anticiparme antes, es decir, no pude preparar a mi sistema. ¿Sí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con lo que es la deriva. Bueno, ni hablar cuando hablamos de pirotecnia, de alto impacto sonoro en las fiestas, que todavía estamos luchando con campañas de concientización y demás para que eso cada vez se vaya disminuyendo más hasta que en algún momento llegue a desaparecer y bueno, y se tome conciencia que realmente hay personas a las que esto las desregula un montón, que les duele, que realmente esto les puede llegar a doler mucho. Y desregular que puede llegar a ser, bueno, ya el dolor o la molestia, la irritabilidad es tan grande que yo ya dejé de pensar en el ambiente, ya no sé lo que tengo alrededor mío. ¿Sí? Pues ya no puedo registrar más nada, ya mi sistema colapsó. ¿Sí? Pues no es solo la molestia, le molesta el ruido fuerte. No es solo eso, es todo lo que eso desencadena en nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Los niveles de estrés que sobrepasan después todo el resto de los límites, ¿no? Bueno, por eso que tanta campaña y demás y que esperamos que en algún momento disminuya la pirotecnia. Bueno, pues tenemos esto después en lo que es bajo registro. Parece no responder al ser llamado por el nombre, ¿sí? Ahí sí tenemos esta respuesta, como yo les decía antes, de bajo registro, la hiporrespuesta, ¿sí? En contraposición a la búsqueda, ¿sí? Bien, produce sonidos fuertes o sonidos inusuales. A veces pasa que las propias personas están todo el tiempo como vocalizando, ¿sí? Y muchas veces es para cubrir otros sonidos que les están molestando. ¿Mm? A veces sí es para autoestimularse, pero a veces es para cubrir otros que le están molestando. Entonces ahí, si están todo el tiempo como vocalizando, 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 ahí tenemos que hacer un análisis para ver, bueno, ¿es por hiper o es por hipo? ¿Sí? Es decir, ¿está buscando sensaciones o está queriendo tapar las que le molestan? ¿Sí? ¿Y por qué las hace? Y porque si es controlada, la hago yo la controlo. En cambio, si me está molestando algo del medio, encima de que me molesta, no lo puedo controlar, ¿no? Bueno, es peor, obviamente, ¿sí? Bueno, les decía que hay sonidos que van a parecer dolorosos, no pueden filtrar sonidos de fondo irrelevantes, este ejemplo también ya lo habíamos dado, ¿sí? Entonces todo puede llegar a escucharse en el mismo plano y todo puede llegar a escucharse de la misma manera, porque ahí lo que está fallando es el hacer figura fondo de sonido, ¿sí? Puede haber esta dificultad de figura fondo visual, pero también puede estar esta dificultad en figura fondo auditiva. Entonces, todos los sonidos del ambiente yo los recibo de la misma manera, con el mismo grado de importancia. ¿Sí? También puede ser que se golpee la cabeza para inducir estimulación vibratoria. Bueno, con respecto al input visual, podemos encontrarnos con hipersensibilidad a la luz, protegerse del sol, estar más cómodos en ambientes oscuros, dificultad en sostener contacto y atención visual, y también muchas veces tenemos como un mayor desarrollo de lo que es la visión periférica antes que la visión central, ¿sí?
sobre todo en las personas que están muy alertadas con el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo me es amenazante, entonces si yo tengo más activa la visión periférica, estoy más protegida del ambiente. Entonces puede que eso que digamos, bueno, no focaliza bien, en realidad tenga que ver con esto, con que está muy alertado, entonces alerta más su visión periférica que la central, ¿sí? Y no es que no focalice bien, sino que el problema está en otro lado, ¿sí? Se acercan demasiado a la tele, a la compu, a los libros, para poder tener otro plano, ¿sí? Me parece que también este ejemplo lo había dado, que es el de Temple Grandin, que ella dice que las letras le vibran, ¿sí? En los cuadernos, entonces necesita un plano inclinado para poder tener un mejor campo visual, ¿sí? Eh, eh, bueno, dificultades con la percepción de fondo, también ejemplos que dimos, ¿sí? Si a mí me piden y yo no tengo una buena filtración de lo que es figura fondo visual y de repente me piden que agarre algo de un cajón desordenado, ¿sí? Yo no tengo problemas visuales, pero no lo voy a poder hacer. O ese ejemplo que dábamos de las personas que se marean, hasta se han llegado a desmayar personas que conozco en los supermercados muy grandes porque la percepción de profundidad está alterada, entonces todo es como que se te viene encima, está todo en el mismo plano, ¿sí? Y las góndolas es como que se te cayeran encima, ¿sí? Literal, a mí me lo han descrito de esta forma, o sea, se me vienen encima, se me caen arriba de mi cuerpo. Imagínate cómo no te vas a desmayar, ¿no? Bueno, eso, dificultad de mantener un campo estable de visión, cuando la cabeza está en movimiento, por ejemplo, en amacarse, el correr, ¿sí? Esto también se los comentaba con lo que tiene que ver con la relación visual y vestibular. ¿Se acuerdan cuando les daba el ejemplo de las personas en el colectivo que se marean si están sentadas al revés y demás? Bueno, pueden mantener un campo estable si la cabeza o la posición del cuerpo está en movimiento, ¿sí? Bueno, ahí estaba el ejemplo de la mayor visión periférica. Son ejemplos, ¿sí? Dentro de lo que son los diferentes sistemas podemos encontrarnos con muchas más manifestaciones en el ambiente. Son algunas de las manifestaciones más comunes dentro de cada sistema, las que estamos listando, ¿sí? Bien, con el input olfativo gustativo, el input olfativo es muy masivo también, ¿sí? Es muy masivo también. Entonces, a veces si tenemos hipersensibilidad a los olores, muchas veces cerramos otro tipo de canales, ¿sí? Y bueno, a veces tenemos que tener en consideración esto cuando hay personas que tienen dificultades para sentarse a la mesa y comer, y que en realidad el problema está porque sienten olores que les resultan desagradables, quizá para alguien que no tiene un umbral tan bajito, bueno, nada, es un olor ambiental normal, qué sé yo, pero hay que tener en cuenta esto, que pueden estar sintiendo olores que les resulten desagradables y que lo pueden estar sintiendo más que el resto, ¿sí? Y eso ya te provoca náuseas, sarcasmo, ya no vas a querer comer, ¿sí? O pueden al contrario ignorar olores desagradables si tienen un umbral muy alto, ¿sí? Esto también pasa mucho, usar el olfato como forma de conocer el mundo porque les brinda información más confiable. Entonces, si yo tengo que probar algo nuevo, primero lo huelo, ¿sí? Cualquier cosa con la que yo tenga que tener contacto previo, lo voy a oler antes. Esto también se ve bastante en la práctica. Vos le das algo a un chico, un juguete, por ejemplo, un juguete nuevo y lo primero que hace es olerlo, ¿sí? Bien. Y mayor índice de respuestas anormales al gusto y al olfato que otros, pueden no tolerar texturas o la mezcla de sabores, ¿sí? Eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con la ya conocida y famosa selectividad alimenticia. Digo conocida y famosa porque se está viendo muchísimo la selectividad alimenticia en lo que es la práctica. Yo particularmente cada vez estoy recibiendo más consultas exclusivamente por selectividad alimenticia en consultorio, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es tener
un repertorio de alimentos aceptados extremadamente restringido, ¿sí? Que a veces se puede llegar a limitar a menos de los dedos de la mano, o sea, menos de 5 alimentos permitidos. Entonces, con esos menos de 5 alimentos, conforman toda la alimentación. Esto por lo general pasa en niños o niñas, ¿sí? Bueno, ya llegado a la adolescencia uno espera que esto cambie un poquito, porque si no, los problemas también gastrointestinales y demás son tremendos, pero se ve mucho en niños o niñas que tienen una alimentación basada en 3, 4 alimentos solamente, ¿sí? Y bueno, y casos conocidos, no solo de alimentos, sino de bebidas también, de no poder tomar siquiera agua, ¿sí? Y bueno, tener dificultades, por ejemplo, para viajar a otros países donde si solamente tomas un jugo, una marca determinada y no está, en otros países no puedes viajar. Bueno, esto hay casos conocidos, ¿sí? Así que bueno, nada, a veces la selectividad oral es muy, muy extrema, ¿sí? Eh, Ahí yo quiero, ¿Qué pasa? Sí. yo quiero hacer también que en esto también hay mucho que a mí me resulta como difícil también cuando consultan, yo desde el área de psicopedagogía o de cosas, porque eh, hay que tratar también de discriminar lo que tiene que ver con selectividad por tener realmente una hipersensibilidad y qué tiene que ver con la inflexibilidad propia de algunos cuadros, digamos, que es otra cosa. O sea, Justo iba a por, decir eso, mira. claro, porque, y también lo que tiene que ver con una etapa en muchos niños, digamos, que es cuando son chiquitos, entre los, digamos, 3, 4, que en parte se están acostumbrando a lo que es la comida, ¿sí? Y que también es esperable que se resistan a cosas que no conocen. Están los otros chicos que al contrario, Uh-huh. todo lo nuevo los entusiasma y comen distintas cosas, pero tenés el caso de otros chicos que tienden a ser, y a veces también ver con ciertas particularidades de ciertas familias, donde en realidad te encontrás con que no es el chico el único que es selectivo, sino que cuando muchas veces, o sea, a veces tiene que ver con una cuestión cultural, o sea, hay muchas cosas dentro de lo de este punto Sí. que parece lo mismo y son totalmente distintas, digamos, o sea, la estrategia o por dónde se da. Entonces es complejo realmente este punto en particular. Bueno, el abordaje también es absolutamente diferente. ¿Sí? Por Claro, por eso, eso. cuando la consulta es solo por selectividad alimenticia, lo primero que hacemos es una evaluación, ¿sí? Claro. A ver si hay una selectividad por, como vos decías, Patri, sensibilidad sensorial extrema, o hay alguna cuestión de estas que vos estás mencionando, ¿sí? A veces también relacionadas con el entorno y demás. Pero puede ser en algunas cuestiones que también sean por una cuestión, digamos, más interna, no tanto del entorno, que no sea sensibilidad sensorial. Por ejemplo, inflexibilidad, ¿sí? Nos pasa mucho también con chicos con trastorno espectro autista, que tienen mucha inflexibilidad, y la inflexibilidad también se lleva al ámbito alimenticio, por supuesto. Si soy inflexible en todo, imagínate en la comida, que es súper invasiva, ¿sí? Y no hay quizá alguna cuestión sensorial implicada. Entonces, primero hacemos la evaluación. De hecho, el abordaje es absolutamente diferente, tanto si hay como si no hay una cuestión de sensibilidad sensorial oral, ¿sí? Pero bueno, sí es verdad que aparece también mucho estas cuestiones, ¿sí? Bien, pasamos, me parece que en cuanto a sistemas, era el último, puede ser, a sistemas sensoriales. A ver, sí, bien. Y ahora, esto con respecto a lo que es modulación, ¿sí? Acuérdense, lo voy a reiterar, modulación
y déficit motores con base sensorial, que lo primero que tienen de impacto es la discriminación sensorial, ¿sí? Entonces, tenemos lo que pueden llegar a ser problemas de discriminación sensorial, posturales y de planeamiento motor, ¿sí? Dificultades con el control postural, venimos dando ejemplos también dentro de lo que es sistema propioceptivo, ¿sí? No logran un control postural adecuado. El control postural anticipatorio, por ejemplo, el atajar una pelota, ¿sí? Diferencias en la marcha y en el equilibrio, esto que les decía antes también, de caminar en bloque o de caminar sin el balanceo de vasos, con movimientos segmentados, con falta de fluidez, ¿sí? Todo esto tiene que ver con lo que es la discriminación sensorial, ¿sí? Y las praxias, vamos a poder encontrarnos con lo que es pobre ideación, pobre imitación, pobre planeamiento motor o ejecución de secuencias de acciones no habituales y organización de la conducta. Vamos a ver cada una de estas cosas. La ideación, acuérdense, era saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y ya, es decir, que la misma información me la dé a mí el ambiente. Si yo viendo el ambiente, sé qué es lo que tengo que hacer. Si yo entro a un lugar donde hay una mesa y una silla, sé que debo sentarme y sé cómo lo tiene que hacer mi cuerpo, ¿sí? Pobre imitación, la imitación motriz inmediata. Cuesta un montón para las personas que tienen dispraxia, a veces imitar movimientos muy simples como el aplauso, ¿sí? El choque los cinco, bueno, ese tipo de movimientos, de gestos, a veces es muy difícil de imitar, ¿sí? Lo que sería una praxia idiomotriz, por ejemplo, ¿sí? Es esto de decir, bueno, el movimiento del saludo, ¿sí? Eh, lo que es imitación de gestos simples, cortos e inmediatos, porque si yo lo hago para que me imites ahora mismo, es ya, bueno, no lo puedo reproducir. Vos me lo estás mostrando acá delante mío y yo no lo puedo reproducir inmediatamente. O imagínense diferida, ¿no? Esa pobre imitación, es no poder reproducir el movimiento del otro, tiene que ver también con una parte del proceso de dispraxia, ¿sí? Bueno, la pobre ideación, que es lo que ya dije, es saber qué hacer en relación a lo que el ambiente me ofrece, ¿sí? Y el planeamiento motor es cómo es la secuencia de movimientos que mi cuerpo tiene que hacer para lograr, en este caso, si yo ingreso a una sala y hay una mesa y una silla, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo para llegar a la mesa y a la silla y sentarse de manera correcta? Porque puede ser que yo sepa qué es lo que tengo que hacer, es decir, que mi ideación esté conservada, pero puede ser que después no sepa hacerlo en relación a cada uno de los movimientos corporales que tienen que ser consecutivos, ¿sí? Para llegar a que eso sea efectivo. ¿eh? Bueno, y les decía, por ejemplo, que tengo un pacientito que tiene las re ganas siempre de subirse a la hamaca, una hamaca que está a esto del piso, ¿sí? Re bajita, una hamaca de integración sensorial, o sea que los puntos de sugestión son muy grandes, es una hamaca muy ancha, acolchada y demás. O sea, es extremadamente segura la hamaca, a él le encanta, quiere subirse siempre. No tiene idea de cómo, pobrecito. Entonces, no sabe si entrar a la hamaca de frente, si darse vuelta, a veces como que quiere ir de costado, no sabe si levantar un pie o levantar el otro, o primero apoyar la cola. Entonces, es muy gracioso verlo, todas las cosas que arma para poder subir a esa hamaca, mi amor. Bueno, por supuesto, nosotros vamos dando apoyo para que él logre todos los andamiajes que necesita para saber cómo mover su cuerpo. Entonces ahí vamos acercando los elementos que él necesita para que estructuren su cuerpo y lo va pudiendo hacer. Pero así a priori es muy gracioso ver todas las cosas que hace desesperado por subirse a esa hamaca. Tiene la ideación perfecta, sabe lo que tiene que hacer y cómo. No, sabe lo que tiene que hacer, no cómo.
precisamente. Bueno, por eso dice el texto que crean conductas desorganizadas, sí, hacen esto, ¿no? Damos vuelta y damos vuelta alrededor de la hamaca porque no sabemos cómo subir, ¿sí? Bien, pasamos. Bien, entonces, en la planeación motriz, cuando nosotros tenemos un déficit en la planeación motriz, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? ¿Sí? En lo que es motricidad gruesa, vamos a, por eso yo les decía antes, bueno, vamos a tomarlo así, me lo toman con pinzas al principio como torpeza motora, es la torpeza motora. ¿Sí? Entonces tienden a caerse, a tropezarse, va a haber dificultades en el juego con pelotas, por supuesto, por todo lo anticipatorio y demás, con otros elementos. Y después pasa que no generalizan el aprendizaje motriz a otras situaciones o ambientes. ¿Qué es esto de las generalizaciones? Por ejemplo, si yo aprendí que esto es una lapicera y ya aprendí cómo agarrarla, cómo usarla y cómo escribir, si vos me das otra lapicera, me das esta, mi cuerpo no puede adaptarse nuevamente a ese nuevo elemento porque no pudo generalizar ese movimiento, solamente lo aprendió con ese elemento. ¿Sí? Me pasaba con un chico que se mudó de casa y no podía bañarse, pero extremadamente inteligente, sin ninguna dificultad intelectual, nada, pero no sabía cómo abrir la canilla, ¿sí? Porque la canilla aparte era muy distinta, porque una era la de cruz y la otra monocomando, chau, ya está, olvídate. No, no, tuvimos que hacer todo un entrenamiento para aprender a usar la nueva canilla con una forma distinta. Bueno, esa falta de generalización de aprendizaje motriz también se va a dar si yo tengo una dificultad de planeación motora, ¿sí? Bueno, y por supuesto que se van a cansar rápido. ¿Por qué? Porque cada acción que hagan les va a exigir el triple que alguien que no tiene que estar pensando pasito por pasito, ¿no? Obviamente. Y en cuanto a motricidad fina, nos vamos a encontrar con dificultades en las manipulaciones, dificultad en el desarrollo de las habilidades orales, ¿sí? Lenguaje, alimentación, todo lo que es habilidad oral, respiración, ¿sí? Y dificultades en la adquisición de independencia en, por supuesto, las actividades de la vida diaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alimentarse es súper difícil utilizar utensilios, si yo soy dispráxico, dónde va el cuchillo, dónde va el tenedor y qué tengo que hacer con cada uno, es dificilísimo, ¿sí? Vestido y qué me pongo primero, entonces, de hecho tenemos una categorización aparte para la dispraxia del vestido, imagínense, porque se ponen los pantalones al revés, los buzos totalmente al revés también, bueno. Sí, además Y también... creo, Vane, que damos por sentado, porque nosotros ya los tenemos automatizados esos movimientos, y quizás lo reconocemos recién cuando estamos en una instancia y nos damos cuenta de que no es tan sencillo cuando de repente tenemos que usar algo que no es habitual para nosotros. Entonces, de repente, si vos Claro. vas no sé, tenés que ir a usar, nunca en tu vida usaste un esquí para esquiar, y tenés que ponerte las botas, ponerte todo el equipamiento, después tratar de caminar y manejarte con todo eso que no es habitual para uno, ahí uno se da cuenta de que no es tan sencillo como uno piensa, ¿no? O por ejemplo, cuando tenés que comer una comida que no es habitual para vos y tenés que usar utensilios que no son habituales. Tratar de comer algo como, por Palitos ejemplo, chinos. claro, los palitos chinos, que para mucha gente dice, ¿Sí? ¿cómo que no los puedes usar? No, no puedo hacer el movimiento que implica. eh, Gente que no puede con, por ejemplo, espaguetis, o sea, hacer el movimiento que es sumamente difícil, Uh-huh. digamos, este enrosque que hay que hacer, digamos, con los fideos para poder llevarlos a la boca y que no se te caiga, digamos, todo lo que estás haciendo. Estas cosas uno
a veces incluso estando en tema, o sea, sabiendo que algunas cosas son difíciles, se te pasan. Es como que cuando volvés a ver, claro, que alguien presenta estas dificultades, ahí dices, ay, claro, pero si esto es re complejo, ¿no? Pasa con muchos Claro, chicos, pasa con muchos chicos que adquieren la lectoescritura con lápiz, usando un lápiz, y que cuando tienen que pasar a la lapicera, bueno, antes peor si era que era con tinta, ¿no? Ahora que, bueno, ya te dejan claro. utilizar otro tipo de cosas, bueno, es más sencillo. Pero realmente, o sea, esto de que no lo saben usar o que no pueden usarlo, o que se les dificulta la vida porque le está pidiendo que utilices, digamos, determinado material, antes era pensado como que era una cosa del chico, o sea, era algo que tenía que aprender sí o sí. Caprichoso, caprichoso Claro, maleducado. claro, claro, No, no pone voluntad. Claro, 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 tal cual, sí. tal cual. Y en el caso que das del ejemplo del lápiz y la lapicera, todo lo que tiene que ver con ritmo, porque Ah, el lápiz, el elemento mismo, la fricción que el lápiz hace sobre el papel, no es la misma que la que hace la lapicera, que se te va, ¿viste? Entonces, es mucho más controlado en el caso del lápiz, en el caso de la lapicera no tenés tanto control. Bueno, pero está buenísimo como lo estás planteando, porque así uno puede también hacer este pasaje, ponerse en el lugar, ¿no? Pues yo digo, bueno, demos los ejemplos con los ejemplos que vemos en la práctica. Y por ahí, bueno, pero sí es re simple usar una lapicera. Sí, es re simple, pero ponete un esquí. ¿No? Usate un palito chino si nunca lo usaste. claro, Ahí claro. está, claro, es eso. Para ese chico que le estás dando la lapicera, es equivalente a No, lo no, y que además, nosotros algo realmente, totalmente realmente hay fuera gente, no, no, y realmente hay gente que no tiene, o sea, que, no sé si motrizmente, tiene una habilidad para determinadas cosas donde es muy difícil entender al que no la tiene. ¿No? O sea, o sea, por eso es la dificultad que pasa muchas veces, que no toda persona que aprende cosas o que es muy bueno en algo, pasa con todos los deportistas. Muchísimos deportistas son muy habilidosos, pero no pueden explicar lo que hacen a otro como para que haga algo claro, similar. O sea, lo tienen tan incorporado y tan automatizado que poner en palabras eso que están haciendo es sumamente difícil, porque realmente es difícil, no es porque no quieran hacerlo, es que sino porque, es sumamente difícil, claro, claro, sí. Fíjense claro, todo lo que conlleva, o sea, todo lo que venimos explicando casi en 2 clases, porque ya estamos cerrando esta, y que esto es un resumen y es un pantallazo general, ¿no? Es algo introductorio y básico, imagínense todo lo que claro. conlleva No, y además ese tipo esto de de aprendizaje. poder entender que aunque nos demos cuenta de cuál es la dificultad, que aunque nos demos cuenta de cuál sería la estrategia más adecuada, el que la persona lo pueda incorporar puede llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y no tiene que Ujú. ver mucha, o sea, obviamente que aquel que no tiene una dificultad cognitiva probablemente le sea un poco más sencillo que aquel que además tiene otro tipo de dificultades, digamos, ¿no? Pero, digamos, a todos se les va a hacer complejo si presentan estas dificultades. No, no, Sí, sí, y estrategias, porque uno mismo se tiene que, si vos no tenés una discapacidad intelectual, poder darte estrategias a vos mismo, decir uno primero si esto, después hacer otro, como las autoinstrucciones, ¿no? Imagínate si encima no tenés esa posibilidad cognitiva, el soporte cognitivo ayuda un montón, pero bueno, a veces, bueno, a mí me pasa con la lateralidad, por ejemplo, yo uso eh, estrategias cognitivas, porque me decís derecha, izquierda y tengo que recalcular un montón, ¿viste? Me pregunta, no sé, un chofer del Uber, uy, dije una marca, ¿para dónde doblo? Y yo tengo que empezar a hacer la praxia motriz de con qué mano escribo para mira, saber cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. Y eso es cognitivo puro, puramente cognitivo, porque nunca me va a salir directamente derecha-izquierda. ¿Sí? Entonces, para poder interpretarla yo, tengo que llevarla a mi cuerpo.
¿sí? Entonces ahí es donde decimos, bueno, a veces las compensaciones pueden hacerse con el soporte cognitivo, ¿sí? Otras veces no y a veces cuesta más. No, y Sí, además sí. manejar la frustración que implica, porque uno siempre frente a situaciones, o sea, es estresante. Estresante enfrentarse con estas situaciones en las cuales uno sabe que tiene una dificultad. Primero tiene que enterarse que la tiene, Claro. aceptarla, ¿Y dónde está buscar la dificultad? ayuda, claro, buscar la ayuda Claro. adecuada y, digamos, esto es frustrante, sobre todo, digamos, para cuando son cosas que ves que el resto las hace sin ninguna dificultad. Es, O eso. sea, ¿no? Cuando ves que al otro le está saliendo y a vos no, y decís, ¿por qué no? Claro. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Tal cual. Y digamos, Sí. si nos pasa como adultos, imagínense también en chicos, que digamos que es como una cuestión de no entender del todo todavía el por qué me pasan estas cosas, ¿no? Por eso uno siempre Claro. habla de que frente a cualquier dificultad que aparezca, siempre es bueno tener un abordaje multidisciplinar, ¿no? Porque uno tiene como distintos apoyos frente a la frustración que implica las dificultades, ¿no? Sí, fundamental, porque aparte lo que pasa sobre una misma actividad o tarea que vos ves que está fallando es como los diferentes enfoques que cada Claro. uno le puede dar, ¿sí? Eh, y es ahí donde decimos, bueno, tenemos sí o sí que trabajar en conjunto, chicas. Sí, 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 tal porque cual. además Sí, sí. podemos confundir muchas veces, ¿no? Con la intención de ayudar, pero bueno, para eso están los ateneos, las reuniones de equipo, donde uno se mata tratando de explicar por qué para vos es tal cosa y por qué para el otro es otra cosa. Y después quizás al final no llegamos a una claridad del por qué, porque quizás podemos seguir, pero bueno, hagamos esto todos juntos y empecemos por acá. Si esto resulta, bueno, entonces tendría que ver con esto, digamos, ¿no? Pero hagamos todo lo mismo, porque si no es muy confuso. Sí, tal cual. Y también pensaba otra cosa en esto de el objetivo del curso, ¿no? Al iniciar cuando hablábamos la primera clase, dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, poder ver un poquito qué es lo que puede estar pasando. Y mirá, con esto este chico la pifia siempre. Bueno, puedo hacer una interconsulta capaz, ni se me había ocurrido, pero después de que yo ya sé qué es el procesamiento sensorial y tengo una idea de qué es el procesamiento sensorial, ahí lo puedo ver de otra manera y decir, ah, para, por ahí no es algo sensorial lo que está pasando. ¿Puedo hacer una interconsulta con una TO? ¿No? Esto de decir, bueno, esto puede llegar a pasar porque existe, ¿sí? Y antes quizá no se me había ocurrido que esto podía estar pasando, ¿no? Bien, sí. Bueno, ya estamos redondeando, ¿eh? Estamos finalizando la clase de hoy. Este, eh, bueno, lo último, ¿sí? Para finalizar, en relación a la ideación, eh, nos vamos a encontrar con la dificultad de plantearse objetivos también y de esta inflexibilidad que también va a surgir porque va a ser reticente a los cambios, porque cada cambio es un desafío tremendo porque no sé qué hacer con eso nuevo que se me presentó, ¿sí? Y el juego, por supuesto, cuando hay una dificultad de ideación, va a ser perseverativo, va a ser simple, puede llegar a ser muy verbales, pero sin acción, porque la acción precisamente es la que me trae el desafío más grande, ¿sí? Y pueden, por supuesto, preferir actividades que no involucren actividad motora, ¿sí? Eh, entonces, con esto terminamos lo que es la segunda parte de teoría de integración sensorial. Hemos terminado la clase, la segunda clase. Eh,
digamos, en breve vamos a estar ya también en la próxima semana enviando la clase que sigue. Vuelvo a repetirles que tienen la opción del grupo de WhatsApp para mandar preguntas, que dentro de un par de clases ya vamos a tener un Zoom, un encuentro donde vamos a poder intercambiar. Pero que si quieren ir mandando preguntas o comentarios, esto también a nosotros nos da como la ayuda de poder seguir pensando si hay que agregar algo más en alguna de las clases o para el Zoom preparar algo que quizás no incluimos hasta ahora y que ustedes necesitan que incluyamos, ¿no? O explicar el por qué se incluye, por qué no se incluye. Bueno, pero está bueno el intercambio, ¿sí? Eh, Así que bueno, Vane, muchas gracias, como siempre, y cerrá vos tu clase. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por prestar atención, espero que hayan quedado claros los conceptos. Bueno, nos vemos en la clase que viene entonces. Muchas gracias, Patri, como siempre. Nos vemos, adiós.